La criminalística es la disciplina científica auxiliar del derecho penal que se preocupa del descubrimiento y verificación científica del delito y del delincuente. Es una definición que nos da don Manuel López Rey Arroyo y es tratado de su libro de Criminalística. Voy a pasar a explicar respecto a los conceptos de lo que es un indicio, evidencia y prueba. Indicio es la probabilidad de que existe una cosa. Evidencia es una clara certeza, manifiesta de una cosa que sirve para probar la existencia de un hecho. Y prueba es el resultado del estudio de la evidencia. Si nosotros hacemos una explicación, indicio es lo que conectamos en el lugar del hecho, evidencia la que se remite al laboratorio criminalístico y la prueba el resultado del análisis y el estudio de este. Podemos tener algunos ejemplos de indicios. Clasificamos en indicios físicos, puede ser un arma, una herramienta, un mueble, notas, cartas, manuscritos, casquillos, balas, vehículos, cigarrillos, colillas, etc. Es decir, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Pasamos a explicar la clasificación de indicios de tipo biológico. Generalmente tiene que ver con aquellos fluidos del cuerpo humano. Por ejemplo, tenemos la sangre, el semen, los pelos o tejidos, vómito, saliva, orina, heces, entre otras. Para continuar hablando de la criminalística, es importante hablar de los principios en los cuales se basa la ciencia de la criminalística. Y en principio voy a poder hablar de lo que es el uso. ¿Qué quiere decir aquello? Que para la realización o la comisión de un hecho criminal se va a usar un agente vulnerante, es decir, es el instrumento. Estos agentes se clasifican en 4 tipos. Pueden ser físicos, como por ejemplo fuego, agua hervida; mecánico, armas de fuego, soga, algún elemento constrictor; biológicos, que pueden ser virus o bacterias; y químicos, en lo que se refiere a los tóxicos. El principio de producción. Se dice que la utilización de un agente vulnerante va a producir una infinidad de indicios. El agente vulnerante es un indicio en sí. Este es la base, el fundamento de por qué se realiza una investigación. Es decir, estoy hablando de las huellas que puede dejar el instrumento con el cual se ha producido el hecho. El principio de intercambio de indicios. Es para nosotros importante desarrollar este principio porque es la base que nosotros tomamos en cuenta en la investigación criminal. El principio de intercambio es la transferencia de materia en la que participan 3 elementos. Es decir, en materia de investigación podemos hablar del autor, el lugar de los hechos y la víctima. Es decir, esta trilogía nos da como consecuencia el intercambio de los indicios o de la transferencia de materia que puede darse en uno de los 3 partícipes de lo que es este triángulo. Explicando de otro modo, se podría decir que donde quiera que 2 cuerpos se encuentran, hay un intercambio de materia entre ellos. Es decir, el simple contacto de 2 cuerpos hace que pueda existir este intercambio. Una que se lleva y otra que deja, o una que deja y otra que se lleva. Ese es el principio de intercambio que para nosotros es fundamental en materia de investigación criminal. El principio de correspondencia de características. Esto nos lleva un poco más allá cuando nosotros hablamos ya en la fase investigativa respecto a el uso de los agentes mecánicos que va a dejar unas huellas o marcas, que va a reproducir la forma de la cara que las ha producido identificando el elemento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si utilizo como instrumento una botella, ¿no?,
el principio de correspondencia y características dejará que la forma en la que deja la botella en el cuerpo que ha sido objeto de ataque será el mismo del instrumento que se haya utilizado, vale decir, tendrá la misma forma, presentará las mismas características. De acá que viene el principio de correspondencia de las características entre el instrumento y el objeto sobre el cual se ha descargado o se ha proporcionado el golpe. Seguimos hablando de los principios y acá ya ingresamos un poquito más allá y hablamos del principio de reconstrucción de hechos y fenómenos. Quiere decir que nosotros, realizando un adecuado estudio del lugar de los hechos, vamos a reconstruir el mecanismo de cómo se sucedió o se sucedió el hecho o se realizó el hecho. Es decir, llegar a descubrir la historia verdadera del hecho a través del estudio de los indicios del lugar del hecho. Es decir, una vez colectado el indicio me va a permitir realizar una reconstrucción posterior de la manera en la que se habría suscitado el hecho. Y el principio de probabilidad, que se refiere a la reconstrucción de los fenómenos de ciertos hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad, pueden ser en bajo, medio o en alto grado de probabilidad, o simplemente ninguno. Pero nunca se podrá decir esto sucedió exactamente así. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, en base al principio de probabilidad, hablamos e indicamos, explicando que el elemento vulnerante sobre el cuerpo que ha sido vulnerado, pues objeto del ataque, dejará las características que nos permitan posteriormente indicar, reconstruir y poder decir que con probabilidad es el elemento con el cual se cometió el hecho. Esto quiere decir que nosotros podríamos indicar que la probabilidad es medio, baja o en alto grado, es decir, que nos puede acercar a poder afirmar que el elemento vulnerante es este. Y el principio de certeza, es decir, se realiza un análisis científico cualitativo y cuantitativo, lo que nos va a permitir llegar a conclusiones de absoluta certeza. ¿Qué quiere decir? Que el contenido de esta botella sometido a análisis me permite demostrar que se trata de agua en base al estudio científico cualitativo y cuantitativo, es decir, una cantidad aproximada de 100 ml, ¿no? Y se corresponde a agua. Voy a pasar a explicar un poquito las reglas de oro de la criminalística, es decir, los estudiosos en materia de investigación criminalística nos explican que es importante tomar en cuenta estas reglas de oro de la criminalística. Por ejemplo, dice, no debe haber apresuramiento. Esto implica decir que quien realiza el procesamiento del lugar del hecho tiene que ser acucioso y va a exigir que todos los demás investigadores y quienes llevan adelante la labor de asesoramiento técnico tengan que realizar un trabajo minucioso. Un trabajo apresurado determina un trabajo en el lugar del hecho como consecuencia que va a ser mal orientado y con seguridad va a estar destinado al fracaso. Entonces, repetimos acá que no debe haber apresuramiento en el procesamiento del lugar del hecho. Se recomienda que en el lugar del hecho tienen que estar solamente las personas útiles. ¿Qué quiere decir aquello? Debe haber un mínimo de personas, ¿no?, que permitan realizar un trabajo metódico, un trabajo técnico, ¿no?, porque varias personas en el lugar del hecho entran y salen, lo que va a dificultar, va a alterar el orden que siempre debe primar en los trabajos que se están llevando en el lugar del hecho. Otra regla, no se debe llegar al lugar del hecho con ideas preconcebidas.
debemos partir de lo siguiente: no podemos decir que por analogía este caso es similar, el caso X es igual o similar al caso Y. ¿Qué quiere decir aquello? Que nosotros no vamos a poder determinar por qué. Las características del caso X y del caso Y pueden ser parecidas, pero no son iguales. Entonces no podemos deducir a primera vista, por mucho que sea en base a nuestra experiencia o la capacidad deductiva que vayamos a tener, no nos va a permitir poder ese momento nosotros lanzar una idea que está completamente equivocada. No debemos estar con ese tipo de ideas preconcebidas. Voy a pasar a explicar lo que es la criminalística. La criminalística y la división de esta. Hablamos de una criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. La criminalística de campo es el conjunto de acciones de carácter técnico-científico que tiene por finalidad la investigación en el lugar del hecho, es decir, el trabajo técnico-científico que se aplica en el lugar del hecho en materia de investigación criminal. La criminalística de laboratorio parte de la necesidad de la profundización de la información que nos puede proporcionar los indicios, es decir, a través del análisis de esta para lograr el objetivo. Se requiere el uso de la tecnología de laboratorio y la criminalística de campo comprende, entre otras, las siguientes áreas: balística, documentología, toxicología forense, huellografía, medicina forense, biología forense, genética forense, informática forense, accidentología vial y otras. Voy a pasar a explicar qué es el lugar del hecho. Partimos del concepto que el lugar del hecho es un espacio físico donde se ha suscitado algo. Dicho de otro modo, es el área, alrededores y ramificaciones probables donde se ha suscitado algo materia de investigación criminal. El lugar del hecho se clasifica en tres. Primeramente hablamos de un lugar del hecho abierto, es decir, que podríamos definir como un lugar del hecho abierto una carretera o un hecho en campo travieso. Un lugar del hecho cerrado, aquel que está delimitado, ya sea por paredes o donde intervino la mano del hombre. Y un lugar del hecho mixto, que es una combinación de un lugar del hecho abierto y cerrado. Bien, la metodología a emplear en el lugar del hecho. Se inicia con lo que es la acción directa. ¿Qué quiere decir aquello? La acción directa es el conjunto de actividades que desarrolla el primer policía que arriba al lugar del hecho donde se dará inicio al proceso de investigación criminal. Y esto se empieza de acuerdo al caso. Primeramente puede ser con el auxilio de víctimas y lesionados. Es decir, el primer policía que llega al lugar del hecho tiene que proceder a auxiliar a las víctimas y, en su caso, evacuar a los lesionados hacia el centro médico más próximo. El policía tendrá que realizar una verificación de signos negativos de vida, ¿no?, y verificar la existencia de signos positivos de la muerte. Debe proteger el lugar del hecho. Eso quiere decir que debemos delimitar el lugar del hecho de manera tal que debamos ir protegiendo para esperar la llegada del equipo multidisciplinario que se trasladará a procesar el mismo. Realizada la protección del lugar del hecho,
el policía dará parte a la unidad pertinente. ¿Qué quiere decir? Puede ser un hecho de tránsito, inmediatamente dará a conocer a el organismo operativo de tránsito a través de la central de Radiopatrulla 110. Si se trata de un hecho que involucre un robo de accesorios o autopartes, convocará al personal de DIPROVE y sucesivamente, de acuerdo a el caso que se tenga que ir atendiendo, producto del hecho que se ha suscitado. Continuamos con la metodología de trabajo en el lugar del hecho. Posterior a la acción directa tenemos la comunicación, que se refiere a que la unidad o el organismo respectivo recibe esta comunicación respecto a el hecho a atender. En el presente caso tomemos como ejemplo que es muerte de persona. Entonces será el organismo especializado de la Policía Boliviana, que es la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la División Homicidios. Conjuntamente el personal de la División Escena del Crimen, quienes se trasladarán a procesar el lugar. Seguidamente se realiza nuevamente una protección. ¿Qué quiere decir aquello? Sin desmerecer el trabajo que realizó el personal que realiza la acción directa, el personal que llega como parte del equipo multidisciplinario realiza una protección, pero una protección más minuciosa respecto a los indicios que pueden encontrarse a simple vista en el lugar del hecho, es decir, que tengan relación con el hecho que se ha suscitado. Por ejemplo, empezamos a realizar la protección del lugar del hecho a través de poner la respectiva señalética que nos permite identificar los indicios que han sido identificados a simple vista. Dentro de la metodología que se desarrolla en el procesamiento del lugar del hecho, tenemos un quinto paso que se refiere a la protección. ¿A qué se refiere aquello? Ya decía, sin desmerecer el trabajo que realizó el personal de acción directa. Volvemos a nosotros a identificar a simple vista los indicios que se encuentran en el lugar del hecho. Siguiente paso, hablamos de lo que es la observación. ¿Qué quiere decir aquello? Es como realizar una autopsia al lugar del hecho a través de observar, es decir, encontrar sentido a la disposición en la que se encuentran los indicios, a las características del hecho, lo que nos va a permitir posteriormente a nosotros plantear algún tipo de hipótesis respecto a la manera en la que se había suscitado el hecho. Un paso número 6, hablamos de una fijación fotográfica. ¿Qué quiere decir aquello? Que se realiza la fijación de las condiciones originales en las que se encontró el lugar del hecho, es decir, al arribo del personal del equipo multidisciplinario, quienes se encargan de fijar fotográficamente para una posterior reconstrucción. Paralelo a esto se realiza una fijación planimétrica que nos va a permitir realizar
una fijación en base a una escala y medidas, símbolos, la disposición en la que se encontraron los indicios en el lugar del hecho. Bien, un octavo paso nos habla de lo que es la colección de indicios, que tiene una técnica, cada indicio tiene una técnica propia y adecuada. Vamos a pasar a lo que es el registro del lugar del hecho, es decir, el trabajo técnico que se realiza en el lugar del hecho. ¿Qué es para nosotros el registro del lugar del hecho? Es la investigación efectuada en el lugar del hecho o la escena de un crimen. Este registro del lugar del hecho nos permite ubicar e identificar los indicios que han sido dejados, removidos o alterados de alguna forma. Este registro del lugar del hecho nos servirá de ayuda en la identificación para un posterior arresto del individuo que habría cometido este hecho. Es decir, a través del trabajo técnico en el lugar del hecho, estamos dando el inicio a todo el trabajo que nos permita demostrar la culpabilidad o la inocencia de la persona. ¿Cuál es el objetivo del registro del lugar del hecho? Encontrar elementos relacionados con el hecho delictuoso que se está investigando para poder vincular o desvincular a una o más personas. Este es el objetivo central de realizar un registro del lugar del hecho de manera técnica y profesional. Para procesar el lugar del hecho, debemos tomar en cuenta los siguientes pasos. Acercarse al lugar de la escena del crimen cautelosamente. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de seguir una ruta que aparentemente no haya sido utilizada por los autores del hecho. Realizar una observación inicial, es decir, nosotros tenemos que mirar, escuchar, oler, es decir, realizar una actividad multisensorial. Proteger el área respectiva con la cinta perimetral y, para ingresar al lugar del hecho, utilizar los elementos de bioseguridad. ¿Qué quiere decir? Guantes, barbijo, el overol, el cabezal, los pitones, de manera tal que no contamine el lugar del hecho o no se vaya a alterar los indicios producto del principio de intercambio que se da en todo hecho materia de investigación. Cuando hablamos de la observación del lugar del hecho, ya lo había manifestado anteriormente, no significa solamente mirar o ver algo. Significa llevar todo un proceso mental que me permita encontrar sentido a lo que estoy observando. Es decir, en otras palabras, poder captar el mensaje o captar el elemento indiciario que se presenta o está frente nuestro. La fijación del lugar del hecho, como les decía, a través de la manera fotográfica, que se recomienda fotografías panorámicas, detalle y mínimo detalle. ¿Qué quiere decir? Panorámica, buscando un ángulo que nos permita captar de las condiciones en las que se encuentra el lugar del hecho.
Detalle cuando veo que hay algún elemento que permite o hay necesidad de poder fijar ese mundo. Y el mismo detalle cuando considero que ese indicio va a ser de manera significativa algún elemento que me permita poder demostrar posteriormente por qué se encuentra ese elemento en el lugar. Entonces, tenemos tres clases de fotografía: la panorámica, detalle y el mínimo detalle. La fijación planimétrica. Decía, cuando hablé de la metodología del procesamiento del lugar del hecho, decía, la fijación planimétrica es elaborar los planos, croquis, dibujos y retratos hablados. ¿Qué quiere decir? En el lugar del hecho podré realizar a mano alzada una fijación en base a medidas, en base a escala y símbolos, lo que yo quiero representar, lo que es de algún modo significativo en el lugar del hecho. Vale decir que nosotros, a través del trabajo de la fijación planimétrica, tenemos una fijación del lugar mediante la aplicación del dibujo y la planimetría, esto para una posterior reconstrucción. La búsqueda, localización y protección de indicios. Esto quiere decir que nosotros tenemos que realizar la búsqueda de todo indicio que tenga relación con el hecho. Es decir, debemos ir realizando el trabajo de manera tal que posteriormente me permita reconstruir para llegar a demostrar la verdad del suceso, como ser a través de armas, a través de huellas, pelos, sangre, semen, etc. Esto de acuerdo al caso que nos toca procesar para posteriormente el asignado al caso pueda llevar adelante la investigación. Y vamos a la siguiente fase, que se refiere a la colección de indicios. Esta fase, dentro de lo que es la metodología, la realiza el investigador especial, que va a ir aplicando una técnica adecuada que permita evitar cualquier tipo de contaminación, alteración o se vaya a destruir los indicios. ¿Y cuáles son los pasos que se debe seguir para colectar los indicios? Primeramente, se reconoce, es decir, el investigador especial se conoce qué elemento es el que tiene en este momento, tiene relación con el hecho. Pasamos a la siguiente fase, en la cual debemos proteger el indicio. Es decir, nosotros realizamos la protección para evitar algún tipo de contaminación, alteración o por último se vaya a destruir el indicio. Posteriormente se realiza la descripción del indicio, es decir, a qué clase pertenece, cuáles son las características de esto,
para pasar a interpretar, es decir, por qué se encontraba en el lugar derecho, para posteriormente recoger y proceder al respectivo marcado. Cuando hablamos del respectivo marcado, nos referimos a la marca que debe llevar esta con la finalidad de poder posteriormente demostrar que el indicio que ha sido conectado en el lugar derecho es el mismo que ha sido sometido a estudio para posteriormente ser elevado o ofrecido en calidad de prueba. Pasamos a envasar, sellar y rotular para su envío a laboratorio. Es decir, el indicio que ha sido colectado en el lugar derecho para concluir el proceso para posteriormente enviar al laboratorio se somete a envasar, sellar con el material adecuado y rotular para que pueda realizarse el envío a laboratorio. Por último, realizamos en la fase de procesamiento la metodología que estamos aplicando, procesar el lugar derecho, procedemos al levantamiento del cadáver, ¿no? Previa descripción del cadáver, una descripción de las vestimentas, análisis de las vestimentas respecto a la información que nos pueda arrojar con relación a las circunstancias en las que se dio el hecho. Un registro de las ropas respecto a si presenta algún tipo que vaya a alterar la composición o la forma original. Y por último, nosotros realizamos un análisis de lesiones y la presencia de algún tipo de fenómenos cadavéricos en lo que se refiere a las livideces, la rigidez cadavérica o ya llegar a un estado de los cambios que presentan propios de un cuerpo que está sin vida. Por último, realizamos lo que se denomina el rastreo, es decir, en lugar del hecho se procede a realizar una búsqueda minuciosa de otros indicios que inicialmente no fueron encontrados debido a la posición en la que se encontraban. Es decir, aplicamos técnicas que nos permitan realizar esta búsqueda. Esta técnica se aplica de acuerdo a el lugar del hecho, es decir, si es un lugar del hecho abierto, lugar del hecho cerrado, mixto. Para eso tenemos los siguientes métodos: espiral, simple franja, doble franja, cuadrantes, que nos va a permitir realizar ese trabajo minucioso y detallado en búsqueda de nuevos indicios que en una primera fase no fueron encontrados. Y por último, nosotros realizamos a la discusión, es decir, la etapa que nos permite reunir a todo el personal del equipo multidisciplinario que llevó adelante este trabajo técnico en el lugar del hecho, donde es una fuente importante de información en base a el conocimiento y la experiencia que puedan tener quienes participan del procesamiento del lugar del hecho y quienes participan como involucrados de la investigación, el caso del investigador asignado al caso, donde se empieza a dar a conocer las distintas opiniones que nos va a permitir que cada uno de los integrantes
desde la labor que han cumplido en el procesamiento del lugar del hecho, nos puedan dar la opinión en base, como decía, al conocimiento y la experiencia. Esto nos va a poder dar la información que requiere el investigador asignado al caso con la finalidad de plantearse hipótesis o líneas de acción que tiene que seguir el proceso investigativo con la finalidad de poder llegar a el éxito de la investigación, que se va a traducir en el esclarecimiento del hecho, es decir, dar con los verdaderos autores del hecho para ser remitidos ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes.